vamos a tomar de base el libro de Lucas, capítulo 1, del 26 al 38, que nos habla en cuanto a María y a José, que recibieron el encargo de parte de Dios de poder concebir y que naciera Jesús en su seno como familia. Por supuesto, es un hecho milagroso. Y quiero traer la atención de ustedes que hoy el mundo entero, la televisión, los medios, están siempre tratando de desvirtuar el concepto de la Navidad, principalmente haciendo creer que es Santa Claus o Papá Noel o Santa, como le dicen en algunos programas, y no Jesucristo. Y el que vino al mundo, nació, fue Jesús. Aleluya. Y por supuesto nosotros no podemos perder esa visión. Y siempre me interesó, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la crucifixión, vemos un hecho consumado, Jesús estaba allí clavado. Pero antes de que eso sucediera, hubo un Getsemaní. Antes de que naciera Jesús, hubo toda una preparación, principalmente cuando Dios estableció vínculo con María, con José, y quiero traer la atención a este punto, principalmente tratando de ver qué nos toca a nosotros, principalmente con respecto al llamamiento de Dios, de poder utilizarnos como personas que van a hacer la diferencia, como lo hizo María y como lo hizo José en el nacimiento de Jesús, dando lugar a este nacimiento milagroso. Pero vamos a ir siguiendo los textos en Lucas capítulo 1 del 26 al 38, punto por punto de los temas que me llamaron la atención. Y bien explicó Daniel en uno de sus mensajes, creo que este martes pasado, que todo predicador, la lucha más grande que tiene es cómo bosquejar el tema, cómo dar a conocer un tema que pueda ser fácilmente entendible. Y por supuesto, todo eso tiene que ver con el propósito que tiene la Iglesia y con el propósito que tiene Dios de desafiarnos a nosotros a enfrentar una situación así, de decir, vamos a participar de un cumpleaños más de Jesús. Yo quiero hacerte ver cómo trató Dios con María y con José antes de que surgiera el nacimiento, antes de que se diera este nacimiento milagroso. Dice el versículo 26, y vamos a considerar el lugar. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y nosotros los nombres de estas ciudades nos pueden resultar comunes. Sin embargo, en aquel entonces eran de lo peor en Israel, porque Galilea era la tierra de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los paganos, los que no conocen a Dios, los inconversos, los irredentos, como quisieras llamarle, personas que no tienen ninguna vinculación con Dios. Y aún de Nazaret, ¿se acuerdan? Hay un texto en la Biblia que dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, allí está por nacer Jesús. Allí está por darse algo glorioso que cambiaría a toda la historia de la humanidad. Por eso hoy la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y te pregunto, ¿tu vida tiene un antes de Cristo y un después de Cristo? Bueno, Jesús vino al mundo para cambiar la historia, para cambiar nuestras vidas, para hacernos nuevas criaturas, para hacer ese milagro del nuevo nacimiento. No importa el lugar, importa la voluntad de Dios. Hay personas que a veces se sienten menospreciadas, se sienten prácticamente perseguidas, como diciendo yo nací en tal lugar, o yo vengo de tal sitio, de tal provincia, de tal país, como sintiéndose menos. Dios puede hacer maravillas y milagros y puede hacer portentos, no importando el lugar. Lo que importa es la voluntad de Dios y nuestro corazón abierto a que Él la haga realidad. Por eso la pregunta que te hago, ¿está tu corazón abierto para que Dios haga su voluntad? O no, Dios, todavía no, disculpame, todavía mando yo en mi vida, hago lo que se me antoja, ya tengo toda mi vida planificada. Te voy a dar lugar a vos cuando recién sea viejito y que estés medio cachuzo y ya ahí, recién ahí voy a ponerme a pensar en la religión. Algunos han respondido de esa manera. Dios aquí estaba interviniendo sobrenaturalmente para entrar en escena en un mundo perdido, vil, corrupto, maligno, condenado y pecador, que era necesario que Jesús viniera. Las personas involucradas, es muy importante este punto. Dice el versículo 27 y 28,
una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Imagínense el susto que se pegó María de tener una aparición de un ángel. No sabemos si fue una iluminación, es un ángel. Y la Biblia nos enseña que pueden haber ángeles en medio nuestro. Escuché un solo amén. Amén. Espero que el que esté a mi lado sea un ángel de Dios. Amén. Yo creo que los ángeles de Dios son aquellos que aparecen oportunamente y resuelven situaciones que son humanamente imposibles. Como que vos podías decir: mira, si no hubiese estado vos, no se te hubiera pasado. Pues un ángel le apareció a María. Y por supuesto eso la sorprendió. Y quiero decirte que aquí comienza ya la manifestación de Dios. Comienza a revelarse Dios. Y la pregunta que te hago: ¿se revela Dios a tu vida? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque son manifestaciones impactantes que cambian la vida, te tocan la vida de una manera que ya no sos más la misma, ya no sos más el mismo. Y las personas involucradas en este caso fueron María y José. Y yo quiero decirte que no tengo dudas de que eran vasos santos, vasos honorables, vasos dignos, es decir, personas extremadamente irreprochables a las cuales se manifestó Dios. Y quiero decirte que nosotros, para recibir una manifestación de Dios, tenemos que estar en esa dimensión, por lo menos arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios por las cosas malas que hacemos. O sea, que hay personas que no piden perdón nunca, se equivocan, hieren, erran, hacen un montón de problemas y nunca dicen: lo siento, perdón, me equivoqué, nada. Por eso a veces necesitamos ser enseñados para aprender a pedirle perdón al prójimo, pero también principalmente a Dios. Porque a Dios lo vivimos ofendiendo, a Dios lo vivimos negando, a Dios lo vivimos ninguneando, es decir, vivo como si Dios no existiera, me manejo yo, hago lo que se me antoja. Sin embargo, aquí Dios estaba manifestándose a dos personas muy especiales, que me animo a pensar de que tenían comunión con Dios, que estaban buscando a Dios como vos. A lo mejor vos decís: hoy vine porque me invitaron, me obligaron, qué casualidad que estoy aquí. ¡No! Dios te trajo. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios está tratando con vos, pero por más que vos ni siquiera te des cuenta. Por eso yo le enseño que nosotros sabemos cómo empezamos con Dios, pero no sabemos cómo continuamos ni cómo terminamos. Pero como dice Pablo en Hechos 20:24, yo espero terminar con gozo mi carrera. Yo espero al llegar a mis últimos saltos de vida con gozo, no diciendo: uy, hace mucho tiempo que no tengo paz, ni alegría, ni gozo. Bueno, cuando vos estás en un deseo de crecer en las cosas espirituales, Dios se pone muy contento. Pero cuando vos estás nulo a las cosas espirituales santas de Dios, porque hay cosas espirituales que pertenecen al diablo, pero cuando vos estás con un deseo de crecer en las cosas santas de Dios, Dios te aplaude. Y por supuesto empieza a disponer la gracia que va a sobreabundar tu vida para añadirte todo lo que te haga falta, para que aún vivas bien y sobreabundes en buenas obras. Pero si no tenés vinculación con Dios, te perdés todos sus beneficios y bendiciones que comienzan con la paz y el gozo que siente el alma que le ha entregado su vida a Cristo. Por eso, estas dos personas eran muy especiales, involucradas en el plan de Dios. Estaban deseosas de participar del plan de Dios porque ni siquiera a lo mejor lo sabían de qué manera. Una virgen quiere decir que no había sido tocada por hombre, ni había tenido vínculo sexual o relación sexual. Y a mí lo que más me llama la atención es la personalidad de José. Y por supuesto,
aquí se nota que era una persona mansa, una persona dócil a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de ser desposada de María no era que se había casado y que ya habían tenido relaciones, era que estaba en una segunda instancia, donde ya, por así decirlo, públicamente decía: yo me voy a casar con esa mujer. Y había mucha seguridad pública, es decir, todo el mundo sabía que ya iban a casarse. Y sin embargo, María quedó embarazada. Imagínense los chusmeríos. Uy, mirá. Sin embargo, José aquí demuestra mucha entereza porque Dios le habló, también lo preparó para enfrentar todo ese desafío de la chusma que seguramente estaba tratando de descalificar a María y de calumniarla, y decidió creer como también creyó María. Y cuando vos querés una relación personal con Dios y aún milagrosa, no podés dejar de creer. Yo le explicaba a una familia que está viviendo en sufrimiento permanente. Le explicaba ayer justamente, cuando nosotros decidimos creer, nos jugamos la vida por lo que creemos. Dice el apóstol Pablo: creí por cuanto hablé. Nosotros, cuando creemos, afirmamos nuestra vida en nuestras creencias y marchamos con seguridad de que lo que creemos tiene recompensa. Por eso hay personas que dicen creer, pero en realidad no creen, son incrédulas. Yo te dije, iglesia, que la mayor incredulidad se encuentra en las iglesias. Dios puede hacer un milagro, pero a lo mejor no conmigo, porque no creo que lo haga conmigo. Ahora, si vos crees en Dios y en los milagros, vas a creer que también lo va a hacer con vos. Por eso yo me animo a decir que las personas involucradas en este milagro para que naciera Jesús de manera milagrosa eran especiales, ya estaban en un trato directo con Dios. Y te pregunto, ¿vos estás en un trato directo con Dios? ¿Estás queriendo entrar en un proceso de gloria para que Dios empiece a definir tu vida y proyectarte aquí en el mundo hasta llevarte a la eternidad, pero para que tengas frutos, gozo, paz y disfrutes la vida por sobre todas las cosas? Sé que hay muchas cosas más para decir, pero vamos a seguir. La revelación de Dios. Miren lo que pasó en el versículo 29 y el 30. Mas ella, la mujer, María, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que no tenemos que tener temor porque Dios ya nos está tomando en cuenta. Y María aquí yo creo que dejó de temer, porque el hecho de que se te manifieste un ángel es algo sobrenatural, diferente, poco común, y podría haberte dado tanto miedo que salías corriendo. Pero yo entiendo que Dios prepara a las personas para que las personas no sufran de un espanto. Dios va trabajando con nosotros, es un proceso. Así que es como el jardín infantil, la primaria. No que llegás, nacés y ya estás yendo a la universidad. No, hay un proceso a través del cual Dios va preparando a sus hijos, a sus hijas, preparándoles para los desafíos y las misiones que les va a encomendar. Y aquí Dios se les estaba revelando, y esa revelación le tenía que traer mucho gozo y paz, pero nada de temor. Y por sobre todas las cosas, que ya Dios estaba determinando gracia abundante para sus vidas. ¿Hay alguien que está entendiendo esto? Dios te está llamando. Dios te ha traído para llamarte, porque así como llamó a María y a José a hacer algo sobrenatural, para intervenir en algo portentoso, glorioso, que iba a marcar la historia de la humanidad, también te está llamando a vos para hacer referencia. Minutos atrás le dije a alguien que Dios todavía está por ver, el mundo está por ver lo que puede hacer Dios con tu vida. Y tan solo decir: Dios, heme aquí. Dios, heme aquí. ¿Te animas a decirlo? Eso quiere decir que decís: Dios, empezá a obrar en mi vida como quieras.
El siguiente punto es la misión y la responsabilidad. Versículos 31 y 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Aquí estaba la credencial mesiánica. Y a mí me llama la atención que los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Sin embargo, aquí estaba el cumplimiento de las profecías que hablaban de cómo iba a venir Jesús. En Isaías, por ejemplo, 7:14, que iba a venir de una virgen. En Isaías 9 también, que se le iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, todas las profecías hablaban de cómo iba a venir Jesús. En el día de Dios iba a aparecer Jesús en escena, en la humanidad. Era una misión para María de dar lugar al nacimiento de Jesús, su hijo, que se iba a convertir en el Salvador de la humanidad, en el que iba a iniciar el plan de redención para toda la humanidad. Y pastor, ¿qué significa eso? Que iba a comenzar a darse la bendición y no más la maldición. Iba a cortar con el pecado que terminaba condenando a las personas. Y Jesús venía al mundo para salvar al mundo, no solamente del pecado, de la vida miserable, de la maldición, sino también del infierno. Y hay personas que no han notado eso. Sus vidas hasta siguen siendo infernales, sus vidas siguen siendo malas, horribles, como yo le decía a una familia ayer. Me acuerdo que hasta los 24 años, yo ya había pensado muchas veces en quitarme la vida, y a pesar de que no me faltaba nada económicamente, porque vivía muy bien en Brasil, iba todo muy bien, era un empresario que me estaban yendo las cosas muy bien, por dentro sentí un vacío existencial y me sentía miserable muchas veces, hasta que Cristo hizo la diferencia. Ayer en la clase yo le decía a un joven, mira, porque me decía yo soy de tal religión y lo afirmaba, mira, yo al igual que vos decía lo mismo. Antes yo tenía una religión, ahora tengo una relación con Dios. Antes mi religión tenía que ver con actividades, con cumplir, con ritos, con tradiciones, con costumbres, pero ahora mi vida tiene que ver con una relación de amor que cultivo diariamente con Dios, porque lo amo. Lo amo. ¿Qué más decir amo a Dios? Amo a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se construyó? Bueno, nosotros tenemos una misión, igual que María, de dar a conocer al mundo esta buena nueva, de que Cristo vino y vino a cambiar la historia. Jesús vino y vino a dar vida nueva y abundante y eterna. Amén. Amén. El siguiente punto, razonamiento sobre la responsabilidad. Yo lo analicé desde el punto de vista de mi llamamiento, así que te pido que hagas lo mismo. Versículo 34 dice: entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, María estaba tratando de razonar lo irrazonable, porque las cosas de Dios no se tienen que razonar, cuando te manda Dios a hacer algo, no tenés que razonar, decir, ¿no se habrá equivocado Dios? ¿Se le va a ocurrir algo mejor que lo que se le ocurrió a Dios? No, cuando Dios te da una orden, un mandamiento, su voluntad, tenés que cumplirla. Por eso María y José fueron obedientes, sumisos a la voluntad de Dios, y por eso que fueron bendecidos y fueron utilizados poderosamente como canales de bendición. Yo lo analizo desde este punto de vista. Muchos quieren analizar y razonar las cosas que tienen que ver con la fe, tienen que ver con lo espiritual. Por eso siempre digo, no sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos, ni mucho menos cómo seguimos. Pero cuando hacemos las cosas en obediencia a Dios, cuando Dios le dijo a Moisés, date para el frente, seguí adelante, y al frente estaba el mar, por supuesto el mar, y atrás venían los egipcios persiguiéndolos,
y había multitud de egipcios que iban a matarlos y los encerraron. Bueno, la orden de Dios fue seguir adelante, seguir adelante. Y Moisés obedeció. Y cuando pisó el mar se abrió. Vos también tenés que aprender a marchar en fe. A lo mejor decís, no me va a ir, no, la verdad que no creo, y ya ahí bajaste a Dios. Y estás tratando de razonar al igual que Dios y haciendo a Dios uno con vos. Cuando Dios es el totalmente uno. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. Señor, me da miedo, sí, no entiendo lo que me pedís, porque yo lo haría diferente, pero como confío tanto en ti, como te sé perfecto y como te sé un Padre amoroso, que has previsto todo lo que me hace falta, desde antes de que el mundo fuese mundo, yo te obedezco. Yo voy adelante, firme, en la brecha. Siempre adelante, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Y cuando vos obedeces siguiendo a Dios, por más que te dé miedo, Dios te recompensa, Dios te defiende, Dios te añade lo que te haga falta. Señor, pero me van a tratar mal, me van a rechazar, no me van a aceptar, pero yo te obedezco. Y Dios se encarga de los opositores, Dios se encarga de los enemigos, y Dios se encarga de todas las cosas que pueden afectar tu marcha para que no dejes de avanzar y de conquistar. Amén. Amén. Las respuestas del ángel, miren lo que dice el ángel en el versículo 35 al 37. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, otro milagro, y aquí nació Juan el Bautista, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Tenés que creer, iglesia. Por eso el ángel aquí le transmite seguridad, le transmite fe, le transmite confianza, le transmite aliento. Es la Biblia la que hace la función del ángel ahora. Todo eso está en la palabra de Dios. Cuando vos lees la Biblia, empezás a recibir palabras de ánimo, de aliento, de confirmación, pero también de corrección, para que tu marcha sea segura hasta el cielo. ¿Alguien está escuchando esto? Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios está tratando con nuestras vidas. Dios nos está hablando. Dios le habló a José, a María y a José, y los quería utilizar como personas que iban a ser canales de bendición para que el mundo cambiara y viniera Cristo, viniera Jesús y naciese en su seno como familia. Qué lindo es cuando la familia está toda vinculada al ministerio de Cristo. Qué lindo es cuando todos están orando e intercediendo para que el reino de Cristo se expanda. Y cuando estamos orando para que el reino de Cristo se expanda, el reino de las tinieblas retrocede. Porque los que están a favor de Cristo y de su causa redentora están orando, intercediendo por este mundo. No sorprendido, mira lo que pasa, pastor, mira lo que pasa. Obvio que sabemos lo que pasa, ya está. Por eso no me preguntes cómo va a ser mañana o pasado o el futuro, ya está todo aquí. No te lo quiero decir ahora. Lee la Biblia y te vas a enterar. Pero nada nos sorprende, porque ya todo fue profetizado. Así como fue profetizada la venida de Jesús, y los lectores, los estudiosos y los conscientes espiritualmente que estaban invocando a Dios y buscando su rostro, lo sabían perfectamente. Que iba a venir Jesús en el tiempo determinado por Dios, que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, que iba a dar lugar el nacimiento de Jesús milagroso por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquí el ángel está transmitiendo esa seguridad. Y quiero decirte, iglesia, que la única garantía que nosotros tenemos para vivir una vida de victoria
es la presencia plena del Espíritu Santo actuando en nosotros. Porque sabías que el Espíritu Santo puede contristarse, es decir, puede como apagarse, puede quedar como tímido ahí, rezagado, como si vos estás en pecado, si vos estás ignorando a Dios, viviendo como si Dios no existiera, si vos haces tu vida loca y querés solamente vivir como se te antoja, bueno, el Espíritu Santo se siente allí en tu corazón retraído y no puede actuar con poder como Él quiere hacerlo. Y cuando el Espíritu Santo actúa con poder en nuestras vidas, nos transmite en primer lugar paz, poder y nos guía a toda verdad. Y por supuesto nos ayuda a glorificar a Cristo. Por eso una vida que glorifica a Cristo, una vida que vive en el poder del Espíritu Santo, una vida que vive con paz y armonía, es una vida que está fluyendo en la bendición de Dios. Días atrás una persona me ofreció algo y yo le dije, mire, las cosas de Dios fluyen, pero las cosas que no son de Dios se traban. Y hay que orar, hay que reforzar la oración hasta que se suelte, se rompa, se deshaga y empiece a fluir la bendición de Dios sin ningún impedimento. Muchos tienen que seguir orando y reforzar la oración en asuntos que necesitan que se destraben para que Dios les bendiga de una manera que no haya ningún obstáculo. El siguiente punto, aceptación y contentamiento. En el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué significa esto? Dios estaba hablando con María y con José, dándoles a conocer la visión que tenía para este mundo y el nacimiento original, el nacimiento por obra del Espíritu Santo de Jesús, que iba a venir Jesús profetizado desde hacía mucho tiempo con los profetas y que iba a dar lugar a una nueva era, a una nueva dimensión. Y esto es lo que pasó. Inició Jesús con su nacimiento una nueva dimensión espiritual para un mundo caído y pecador. Y comenzó a predicarse el mensaje de salvación, que Cristo vino al mundo para salvar a los perdidos. Y por supuesto, el deseo profundo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí María entendió de qué se trataba. Aceptó el llamamiento de Dios y por supuesto se sometió, se sujetó, se condicionó, se conformó a la voluntad de Dios. Dios la pudo utilizar como un precioso canal de bendición para toda la humanidad. Y José, un héroe, realmente un siervazo de Dios. Lo vamos a conocer en la eternidad, ¿sabían? Oh, era José, mirá, que hacía más alto. Pero es un gigante espiritual y realmente aceptó el plan de Dios y tenía comunión con Dios también, como lo tuvo María, para entregarse a que Jesús naciera. Yo sé que Dios te está llamando, iglesia. Yo sé que Dios está tratando con vos. Yo sé que Dios te trajo especialmente para que escucharas algo y detonaras en tu vida algo, para entrar en un proceso con Dios. Y es glorioso cuando vos te consagras a Dios. Eso tira por tierra hipocresías, tira por tierra dobles vidas, tira por tierra mentiras, falsedades, porque ser bueno aquí en la iglesia es fácil. Es muy fácil saludarnos con simpatía, mirarnos y aparentar que somos todos creyentazos. Pero ¿qué ve Dios? ¿Cómo nos está viendo Dios? Porque te vi en lo secreto y te probé en público. Es lo que Dios está viendo en tu interior, lo que va a resultar la bendición para tu vida. Que vos puedas decirle a Dios, yo quiero ser una persona útil, quiero ser una persona que haga la diferencia en mi familia, en los que me rodean, que los demás vean en mí luz y sal, y que mi vida te sirva para que multitudes conozcan a Cristo.
Así como usaste a María y a José de una manera extraordinaria, yo quiero que me utilices a mí, Dios. No quiero ser uno del montón. Quiero realmente que uses mi vida. Ponete en pie, iglesia, por favor. En el capítulo 2, desde el versículo 1 al 20, tenemos el nacimiento de Jesús, que por supuesto es milagroso, y les pido que lo lean en sus casas para seguir reflexionando sobre este día tan especial que reconocemos. Señor Dios Todopoderoso y Santo, Rey de Gloria, te pido que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, y yo sé que estás llamando, yo te pido que ahora escojas entre saques de lo mismo, como dice tu palabra, y puedas levantar de aquí a obreros y a obreras que te digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y comienza a quitar todo lo espurio, falso, mentira, hipocresía y cosa banal que no te agrade. Y comienza a levantar hombres y mujeres llenos del poder de tu Espíritu. Llenos del poder de tu Espíritu, llenos del poder de tu Espíritu. Para que no tengan temor, sino que tengan paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Señor, bendice a todas las congregaciones de IBEN y sigue abriendo puertas en Mercedes, en Pilar, en Tigre, en Manzanares, en Golden, que son lugares donde hay gente de nuestra iglesia, para que tú abras esas puertas. Y también Morón, Señor, que tú estés abriendo nuevas puertas para tener congregaciones allí. Pero levanta obreros, Señor, envía obreros a tu mies. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.